Hola, estamos ya en el último video del tema razones trigonométricas. Hoy cálculos astronómicos y trigonometría, pero vamos a empezar recordando la introducción que hicimos al tema trigonometría vinculada un poco al contexto histórico, antiguos documentos vinculados al estudio de la trigonometría. Y ahí vimos la tablilla de Plimpton encontrada en Babilonia, que data del año 1800 a.C., y el papiro de Rin, en este caso un documento egipcio, que data del año 1600 a.C., por lo que el estudio de la trigonometría tiene más de 3.500, casi 4.000 años. También hablamos de antiguos matemáticos griegos porque fueron ellos quienes desarrollaron la trigonometría de una forma sistemática. Y hablamos ahí de Hiparco de Nicea y de Claudio Ptolomeo como máximos referentes del estudio de la trigonometría. También hablamos un poco de aplicaciones prácticas vinculadas a la arquitectura y a la astronomía. Y ahí hablamos de rampas, de techos y de distancias astronómicas. Muy bien, nosotros hasta ahora en el curso hemos hablado de rampas, hemos hablado de techos, hemos hecho ejercicios con eso, pero poco y nada con distancias astronómicas, por eso el video de hoy. Vamos a hablar un poco de la astronomía y la matemática y su vínculo. La astronomía surge cuando la humanidad deja de ser nómada y se dedica a la agricultura. Entonces, la observación de patrones matemáticos en el movimiento de los astros del cielo permitió a los hombres la elaboración de calendarios precisos que señalaran entonces los tiempos de siembra y de cosecha. Tenía entonces un sentido práctico el estudio de la astronomía y bueno, la matemática entonces servía como herramienta que permitía entonces encontrar cuáles eran esos ciclos que se iban repitiendo. Justamente uno de los fenómenos astronómicos más fácilmente observables son las fases de la Luna, que ahí tenemos algunas, cuyo ciclo vuelve a repetirse cada 29 días. El hueso de Lebombo es el más antiguo registro de conocimiento matemático. Se trata del peroné de un babuino con 29 marcas incisas que sugieren justamente la medición del ciclo lunar. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer cálculo astronómico, la distancia entre la Tierra y el Sol. Y fue un matemático griego, en este caso Aristarco de Samos, el primero en hacer este cálculo y este razonamiento que vamos a compartir hoy. Justamente observando la luna en cuarto creciente, dijo muy bien, la luna se mueve, el sol se mueve, pero justamente cuando la luna está en cuarto creciente, el triángulo luna, tierra, sol tiene que ser rectángulo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque la luna refleja entonces la luz del sol y cuando se forma un triángulo rectángulo, cuando está aquí, la parte de la derecha que nosotros observamos está iluminada por el sol y entonces refleja su luz, y la otra, la que está, la parte contrapuesta, que está a la izquierda, no recibe la luz solar y por lo tanto no la refleja. Entonces dijo, bueno, un triángulo rectángulo, trigonometría. Bueno, lo que me falta es alguna medida, algún ángulo, algo. Y justamente trató de medir el ángulo entre la Luna, la Tierra y el Sol y lo estimó en 87 grados. Con eso, y con conocimientos de la trigonometría, logró concluir que la distancia de la Tierra del Sol es 20 veces mayor a la distancia entre la Tierra y la Luna. Pero estaba equivocado. El razonamiento no era equivocado. Lo que está equivocado era el ángulo de 87 grados y eso lleva entonces a un error en la conclusión final. Pero vamos a comentar cuál fue el razonamiento de Aristarco que sí era correcto. ¿Qué hizo Aristarco? Bueno, justamente la distancia entre la Tierra y la Luna sería el cateto adyacente en ese triángulo y la distancia de la Tierra al Sol, la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica se debería usar? El coseno, que es la medida del cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa. El coseno de 87 grados aproximadamente es 0,05 y eso equivale a la razón 1 sobre 20. Es decir, si el cateto adyacente, la distancia de la Tierra a la Luna, fuera 1, la medida de la hipotenusa, que es la división, en este caso 1 dividido 20, correspondería a 20. Así que esa fue la conclusión que sacó Aristarco. Como vemos, el razonamiento estaba correcto. El error estaba en el ángulo de 87 grados, que, bueno, no tenía un buen semicírculo en aquella época. No era tan fácil entonces el tema de las mediciones. Hoy por hoy tenemos mucha tecnología para realizar mediciones astronómicas y ese tipo de cosas, pero en aquella época estamos hablando 2500 años atrás. Ahora vamos a hablar entonces de otro cálculo astronómico, es el cálculo del tamaño de la Tierra o de la circunferencia.
terrestre, y va a ser otro matemático griego, en este caso Eratóstenes de Cirene, el que nos va a proporcionar entonces cómo realizar. Él, que vivía en Alejandría, sabía que el 21 de junio en Siena los palitos, como este que está aquí, no proyectaban sombra. Y sin embargo en Alejandría sí que lo hacía. Por lo tanto, él concluyó de eso que la Tierra tenía que tener una forma esférica. Y dijo, más que eso, si yo hago algunos cálculos ahí, puedo incluso calcular el tamaño de la Tierra. Y él calculó entonces el ángulo que existía en esa gran esfera entre las ciudades de Alejandría y Siena, que sería un ángulo de 7,2 grados. Y con eso logró concluir lo siguiente, que la circunferencia terrestre mide aproximadamente 40.000 kilómetros. Pero en este caso es correcto, no solamente el razonamiento de Eratóstenes, sino también el resultado. Vamos a ver qué fue el razonamiento, cómo fue el razonamiento de Eratóstenes. Primero midió la distancia entre las ciudades de Alejandría y Siena, aproximadamente 800 kilómetros. Entonces dijo, muy bien, si nosotros tenemos que este ángulo de 7,2 grados corresponde a una distancia de 800 kilómetros, nos basta con decir el ángulo completo, que sería de 360 grados, equivale a X. Y ahí tenemos una regla de 3. 7,2 grados corresponde a 800 kilómetros. 360 grados corresponde entonces a X, que sería la circunferencia terrestre. Muy bien, hay que multiplicar 360 por 800 y dividir entre 7,2 para resolver entonces la regla de 3, y obtenemos el resultado 40.000 kilómetros como la circunferencia terrestre. Ustedes me dirán, ¿y la trigonometría? ¿Dónde? Me dijeron que era trigonometría esto, y después no está. Hablamos de un ángulo. El ángulo de 7,2 grados lo consiguió con la trigonometría. A ver, recordemos, ¿qué hizo? Midió la sombra de un palo de 1 metro, es decir, 100 centímetros. Ese palito daba una sombra que proyectaba, la midió y con eso generó un triángulo rectángulo. Y con ese triángulo rectángulo calculó el ángulo. Nosotros ya hemos visto entonces cómo calcular ángulos y le dio el ángulo de 7,2 grados, que después fue fundamental a la hora de hacer la regla de 3. Por lo tanto, usó trigonometría en algún momento para este cálculo. Muy bien. Y espero entonces que hayan comprendido que las razones trigonométricas son muy útiles y además la gran importancia que tuvieron los matemáticos griegos de la antigüedad. Hoy hablamos de Eratóstenes, hablamos de Aristarco, pero también cuando empezó el año hablamos de Tales, de Pitágoras, de Platón, y por supuesto nos quedaron algunos sin ver, como Arquímedes o Euclides, que bueno, esperemos que en otro curso puedan ver los grandes aportes de otros grandes matemáticos griegos, pero por hoy dejamos acá. Hasta luego, chau.